La última vez estábamos en el capítulo 14 de Marcos. Jesús estaba teniendo la última cena con sus discípulos. Es la cena de Pascua. Están celebrando la Pascua. Y Jesús allí declara, ¿verdad? El pan es mi cuerpo, su cuerpo, que Él iba a entregar por nosotros. Y la copa era su sangre, que iba a ser derramada por nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Y luego vimos que terminando eso, Jesús, habiendo dicho lo que está por suceder, empiezan a adorar. Y como la adoración tuyo, nuestra adoración no nace de que, me fue bien, adoro a Dios. No, yo adoro a Dios en todo momento. Ahora, en eso Judas se levanta y se va, porque él está por entregar a Jesús. Y termina la cena, Jesús, los discípulos se levantan y salen para ir hacia el huerto de Getsemaní. Ahora, unos años atrás con Aide pudimos ir a Jerusalén, a Israel, y es una caminada corta. Tú sales de Jerusalén, bajas un pequeño valle y luego subes la montaña donde está el huerto de Getsemaní. Y dice Marcos 14:27, ahí es donde vamos a iniciar. Jesús les dijo: todos ustedes me abandonarán, porque las escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. De nuevo Jesús, esto es como la cuarta o quinta vez, ya perdí cuenta cuántas veces en el libro de Marcos Jesús les está advirtiendo: voy a morir, pero tranquilos, voy a resucitar. Pero como que a los discípulos, cada vez que se los decía, mira, les volaba por acá arriba, no entendían nada. ¿Y cuántos de nosotros somos iguales cuando nos encontramos en problemas y dificultades? Cuando de repente nuestro mundo se voltea al revés, ¿cuántos de nosotros nos olvidamos de que Dios ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo? Que Él ha prometido nunca dejarnos, nunca abandonarnos en medio de toda situación, circunstancia. Tenemos que recordar la palabra, las promesas que Él nos ha dado. Y eso es lo que nos mantiene. Ahora dice, todos ustedes me abandonarán, porque la escritura dice: Dios golpeará al pastor. ¿Ves? El diablo no le quitó la vida a Jesús, Él la entregó. Fue el Padre obrando en Él por el bien de nosotros. Ahora Pedro, el bocón, luego dice: aunque todos te abandonen. Me imagino volteando a ver a los otros 10, ¿verdad? Porque ya no estaba Judas, entonces nomás queda volteando: aunque todos estos, ¿verdad?, te abandonen, yo jamás lo haré. Pero Jesús le respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, dos veces negarás 3 veces que me conoces. No, exclamó Pedro enfáticamente, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás juraron lo mismo. Ahora, ¿cuántas veces nosotros, igual que Pedro, creemos que en mi propia fuerza no voy a pecar, no voy a negar al Señor, yo voy a ser firme, aunque todos los demás, yo voy a permanecer firme? Pero Pedro aquí está queriendo ser firme en su propia fuerza, en su habilidad. Y tú y yo necesitamos reconocer que en nosotros mismos no hay esa fuerza y esa habilidad. Pablo nos dice en 1 Corintios 10:12, dice: por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de ¿qué? De no caer. Entonces yo tengo que aprender a depender, Dios, en tu fuerza, reconocer las debilidades que hay en mi vida y decir: Dios, yo necesito que tú seas fuerte en mí, porque yo soy débil. Ahora fueron al huerto del olivo llamado Getsemaní, y Jesús dijo: siéntense aquí mientras voy a orar.
Y se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente y les dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Ahora, Jesús aquí nos enseña una gran verdad. Él está enfrentando la cruz, él sabe lo que le espera. Y él necesita personas a su alrededor orando con él. Tú y yo necesitamos aprender, cuando enfrentamos dificultades en la vida, tenemos que tener personas que nos rodean en oración. Tenemos que tener gente a la cual tú y yo podemos llamar y decir: auxilio, ayúdame. El problema es que muchas veces es nuestro orgullo, que no queremos que nadie sepa nuestras luchas. No quiero que nadie sepa las tentaciones con que estoy luchando. No quiero que nadie sepa, ¿verdad?, que yo y mi esposa estamos agarrados como perros y gatos, o que me acaban de correr del trabajo. Entonces, ¿qué? Quiero quedarme solo luchando sin decirle a nadie. Pero Jesús aquí nos está enseñando: cuando te encuentras en dificultades, necesitas tener personas a tu alrededor que saben orar contigo. Fue en estas mismas fechas el año pasado que Aide termina en el hospital con COVID. Y yo no luché solo. Había decenas de personas que yo al diario les estaba enviando reportes y pidiendo que me apoyaran en oración. Entonces tú necesitas tener esa gente en tu vida. Gente que puede orar contigo cuando estás enfrentando situaciones difíciles. Nos dice Eclesiastés 4:9: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si cae el uno, levanta al otro. Pero ay, dice, ay, escúchame, ay del que cae y no tiene quien lo levante. ¿Quién tienes en tu vida que tú puedes decirle en un momento de crisis: ora por mí, ayúdame? El ser fuerte no es vencer a solas. El ser fuerte es tener el valor, abrirte con alguien más y decir: ayúdame, ora conmigo, levántame los brazos en este momento. Dice: se adelantó es Jesús un poco más y cayó en tierra y pidió en oración que, si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. Abba, Padre, clamó. En medio de todo esto, Jesús nunca perdió su relación con el Padre. Él sabía lo que venía, pero mantuvo su conexión con el Padre. Abba, Padre, clamó: todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga, ¿qué? Tu voluntad y no la mía. Wow. No mi voluntad. Jesús sabía lo que venía. Jesús veía la cruz, veía el sufrimiento, no solo el sufrimiento físico que iba a sufrir, pero también el sufrimiento y la lucha espiritual, porque Él descendió hasta el infierno para arrebatar a Satanás tu vida y mi vida, para arrebatar de Satanás las llaves de la muerte y del infierno. Él lo hizo por nosotros y Él veía la lucha que le quedaba enfrente. Y Él estaba diciendo: Padre, si hay una manera de librarme de esto, te pido que lo hagas, pero no mi voluntad, sino la tuya. Lo que veo aquí es que Jesús nunca perdió su fe y su confianza en cuán bueno era su Padre. Tú y yo podemos orar de esa manera el día de hoy. En situaciones difíciles que tenemos, podemos decirle: Padre, tu voluntad, o queremos a fuerzas que se haga lo que yo quiero. Porque tenemos que llegar a ese punto donde confiamos en el Padre, que el Padre hará lo mejor para nosotros, aunque no lo podamos entender. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos son padres de familia, padres, madres de familia? ¿Cuántos, cuando sus hijos eran pequeños, los llevaron con el doctor para que les diera sus vacunas? Y sabían que le iba a doler,
y sabían que le iba a dar calentura, a lo mejor toda la noche. Lo sabían, pero lo hicieron. ¿Por qué? ¿Porque odiaban al niño? No, porque lo amaban, por su bienestar. Y tú y yo tenemos que entender, en veces hay situaciones en nuestra vida que no entendemos, situaciones que no quisiéramos atravesar, pero tenemos que confiar en la bondad de Dios, que Él obrará lo mejor para nosotros. Cuando Aide termina teniendo que volar de El Paso a San Antonio y está entubada, mi oración y mi clamor era por su vida, por su sanidad. Y tomó tiempo, pero llegó el momento donde yo pude orar y decir: Señor, tu voluntad, no la mía. Tenemos que llegar a ese punto donde confiamos en que Dios sabe lo mejor y Dios va a obrar en base a su amor. El decir sea tu voluntad no es fatalista, no es bueno, pues Dios, tú haz lo que quieras. No. Es llegar al punto donde confío en su amor por mí, su amor por Aide, que yo sabía que Él obraría lo mejor para Aide y para mí, cualquiera que fuera su voluntad. Y tenemos que llegar a ese punto en nuestra vida donde tú y yo confiamos plenamente en el poder de Dios y en la bondad de Dios para obrar en nuestras vidas en cada situación y circunstancia. Ahora dice: luego volvió y encontró a los discípulos dormidos y le dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No pudieras velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Y aquí Jesús nos está enseñando algo tan importante y valioso, que debemos de entender que la oración es lo que nos da la fuerza a ti y a mí para vencer las tentaciones. Pero es una vida de oración. Es una vida de oración, no es en el momento de la crisis, grito auxilio. No, está bien, se puede, se vale, pero debo de tener una vida de oración antes de llegar a ese punto. No esperarme al momento de la crisis para clamar. Ahora, en veces, tristemente, Dios nos lleva a una crisis para que oremos. Entonces tú decides: empiezo a buscar a Dios, a buscar esa presencia, o me espero y que Dios me meta en una crisis donde entonces sí, auxilio Dios, aquí estoy. Pero ves, la oración es lo que nos va a ayudar a ti y a mí a evitar las tentaciones. Jesús oró. Jesús tenía una vida de oración y Él atraviesa esta prueba. Él va a la cruz y Él sale victorioso del otro lado. Pero vamos a ver, los discípulos que se quedaron dormidos fracasaron. En el momento de la crisis todos huyeron, todos abandonaron a Jesús. Entonces tú y yo tenemos que tener esta vida constante de oración, ¿sí? De tener comunión con el Padre. Entonces dice: Jesús los dejó otra vez. Hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Y cuando volvió a ellos por tercera vez, les dijo: adelante, duerman, descansen. Fíjense, ¿cómo responderíamos tú y yo si le pedimos a un amigo que nos apoye en un momento de crisis y se nos queda dormido? Desgraciado, pum, un bachón, pero Jesús no. Y tú y yo tenemos que entender: la gente en veces nos va a fallar. En el momento que más los necesitamos, van a fallar. Sí, yo tuve amigos, buenos amigos, que jamás ni siquiera un pésame. Pero no pasa nada, ¿sí? La gente te va a fallar. La gente que tú, siempre me va a ayudar, va a estar presente, y no van a estar allí.
Porque nuestra fe no puede estar en la gente, tiene que estar en Dios. Ahora, de todos modos, sí debo de tener gente que yo les pido que ahí me ayuden, pero yo no puedo poner una expectativa y pues no me ayudó como yo quería y me enojo con las personas. No, Jesús aquí les dice: duerman, descansen. Pero luego les dice: la hora ha llegado, el Hijo de Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos. Miren, el que me traiciona ya está aquí. Ahora, Jesús oró 3 veces pidiendo que pasara de él esa copa. Se vale orar: Dios, sácame de este apuro, Dios, ayúdame, ¿verdad? Dios, por ahí yo ayuné, yo oré, yo clamé, pero llega el momento donde tú dices: Dios, confío en ti. Y en nuestras oraciones se vale luchar, pedir, pero finalmente tenemos que confiar en Dios, que Él va a obrar. Y no puedo hacer mi berrinche: no, pues Dios no me contestó como yo quería, me largo. No, yo sigo caminando confiando en Él. Dice: en ese mismo instante, mientras Jesús todavía hablaba, llegó Judas, uno de sus 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos. El traidor Judas había acordado previamente con ellos a una señal: sabrán a cuál arrestar cuando yo los salude con un beso. Entonces podrán llevárselo bajo custodia. En cuanto llegaron, Judas se acercó a Jesús. Rabí, que significa maestro, exclamó, y le dio, ¿qué le dio? Un beso. Wow. Judas, que había caminado con Jesús, había comido con Jesús, había visto los milagros de Jesús, todo lo había vivido con él durante 3 años, y lo entrega con un ¿qué? Con un beso. Wow. Que tú y yo no seamos así. Que tú y yo no vengamos para dar una apariencia de santidad, ¿verdad? Los domingos, y luego el lunes o en la casa el mismo domingo somos otra cosa. Pablo escribe y nos dice, y es mayormente a los hombres, pero también a las mujeres se aplica la palabra, dice que levantemos manos santas sin ira y sin contienda. Y tú y yo estas manos santas venimos, las levantamos aquí el domingo, pero también tenemos esas mismas manos santas, son las manos con las que debemos llegar a nuestra casa para bendecir a nuestros hijos y bendecir a nuestro cónyuge. Deben de ser esas mismas manos santas que levantamos sin ira y sin contienda, que llevamos al trabajo el lunes con nuestros compañeros, a nuestra escuela. Dice: entonces los otros agarraron a Jesús, lo arrestaron, pero uno de los hombres que estaba con Jesús sacó su espada, hirió al esclavo del sumo sacerdote y cortándole una oreja. Ahora, aquí Marcos no nos dice quién fue. Los otros apóstoles son más chismosos. Aquí no dice quién fue, porque Pedro es el que le está dictando a Juan Marcos, ¿verdad? Le está diciendo, entonces le dice: nomás di que fue un apóstol, porque sabemos que el que le cortó la oreja fue Pedro, ¿verdad? Pedro es el que luego saca la espada y vámonos, ¿verdad? Pensaba que era torero, ¿verdad? Y Jesús les pregunta a estas personas que lo están arrestando: ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando ahí entre ustedes todos los días. Pero estas cosas suceden para que ¿qué? Se cumpla lo que dicen las escrituras acerca de mí. Todo lo que sucedió con Jesús ya se había predeterminado por el Padre Celestial. Ya estaba predicho en el Antiguo Testamento todo lo que le iba a suceder. Los romanos no le quitaron la vida a Jesús. Los judíos no le quitaron la vida a Jesús. Él entregó su vida para quitarnos a nosotros el pecado de nuestra vida. Él ya lo tenía predeterminado. Dice: entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Vemos aquí, en medio de esta crisis, todos huyen.
El temor se apodera de ellos. Están obrando en su habilidad humana y el temor les gana. Pero vamos a ver estos mismos hombres más adelante muriendo en maneras trágicas, dando su vida como mártires, siendo crucificados, siendo aserrados, siendo matados de mil y una diferentes formas. ¿Pero por qué? ¿Cómo? La diferencia, porque viene sobre ellos una llenura del Espíritu Santo que les da el poder y el valor de enfrentar la misma muerte. Y tú y yo necesitamos esa llenura del Espíritu Santo, porque muchas veces nosotros, si somos honestos, ¿verdad? En el trabajo, en la escuela, con la familia, nos quedamos callados. No les decimos a nadie de nuestra fe en Jesucristo. Lo guardamos secreto. Y necesitamos esa llenura y ese poder del Espíritu Santo que transformó a estos hombres de cobardes en las personas más valientes que te puedes imaginar. Dice un joven que lo seguía, solamente llevaba puesto una camisa de noche de lino. Cuando la turba intentó agarrarlo, lo logran agarrar, su camisa de noche se deslizó y huyó desnudo. Muchos creen que este era Juan Marcos mismo, que había venido de su casa. Creen que la última cena fue en su casa. Y él sale para ver a Jesús y sus discípulos, y aquí sale huyendo desnudo. Dice: llevaron a Jesús a la casa del sumo sacerdote. Y empieza aquí el juicio, ¿sí? Había, dice, muchos falsos testigos que hablaban contra él, pero no podían encontrar nada en su contra, ¿sí? Dice entonces, verso 60, entonces el sumo sacerdote se puso de pie ante todos y le preguntó a Jesús: bien, ¿nos vas a responder a estos cargos? ¿Qué tienes que decir a tu favor? Pero Jesús se mantuvo callado y no contestó. Saben, muchas veces queremos, cuando hay conflictos, responder, queremos dar nuestro punto de vista, queremos hablar, pero Jesús se quedó callado. Debiéramos de aprender de Jesús. Siguiente vez en tu casa, cuando surge una discusión, aprende y a lo mejor se acaba más rápido el asunto, se apaga esa contienda. Ahora, llegamos al verso 61 y esto es bien importante lo que vamos a ver aquí, porque muchas personas dicen, y se creen que es gente estudiosa, que Jesús es un buen maestro, Jesús es un profeta, pero que Jesús nunca dijo que él era el Hijo de Dios. Y aquí vamos a ver, ¿sí? El sumo sacerdote le pregunta, le hace una pregunta directa: ¿eres tú el Mesías, el Hijo del bendito? Le está preguntando: ¿tú eres Dios? Y Jesús dijo: yo soy. ¿Qué dijo? ¿Más claro que las albóndigas? ¿O qué? Que ni el agua. Más claro que ni el agua puede ser, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver las albóndigas? No sé. A lo mejor tengo hambre, no sé. Pero más claro que el agua, ¿verdad? Yo soy. Pero no solo, entiéndame, no solo es una respuesta directa a la pregunta, sino tenemos que entender el contexto de qué es el yo soy. Porque cuando Moisés, Dios lo está enviando del desierto para ir a Egipto a liberar al pueblo, él le pregunta a Dios ahí en la zarza, le dice: ¿y quién digo que me está enviando? Y le dice: dile, yo soy, te está enviando. Ese es el nombre de Dios, yo soy. Entonces el sumo sacerdote le pregunta: ¿tú eres el Mesías? Y Jesús le dice: yo soy. Yo soy. Él es Dios encarnado. Él no es solo un maestro, no es solo un profeta, Él es Dios. Y luego le dice: y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado en el lugar de poder a la derecha de Dios y viniendo en las nubes del cielo.
Y por si tú y yo no entendimos, o esta gente que se cree muy sabia, que dice que Jesús nunca dijo que era Dios, fíjense cómo responde el sumo sacerdote. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras en señal de horror y dijo: ¿para qué necesitamos más testigos? Todos han oído la blasfemia que dijo. ¿Cuál es el veredicto? Y todos gritaron: culpable, merece morir. El sumo sacerdote y los otros sacerdotes del Sanedrín allí entendieron que Jesús estaba declarando: yo soy Dios. Entonces no le hagan caso a esta gente pseudo inteligente, pseudo sabios, que dicen que Jesús nunca dijo que era el Hijo de Dios. Aquí Él lo declara. Y dice que empezaron a escupirle. Pero en ese mismo momento encontramos a Pedro. Pedro se había ido detrás de todo el tumulto y estaba allí abajo, dice, en el patio, cuando una de las sirvientas que trabajaban pasó y vio a Pedro y le dijo: tú eres uno de ellos. Pero que Pedro, ¿qué hace? Lo negó. Ante una niña, niega a Jesús. Dicen que otros empiezan a preguntarle, y dice la escritura que con maldiciones él empieza a jurar: yo no lo conozco, yo no tengo nada que ver con ese hombre. Cuando el gallo cantó por segunda vez, y de repente las palabras de Jesús, dice, pasaron rápidamente por la mente de Pedro: antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. Pero aquí es lo bello. Y aquí estamos ya por terminar. Los de la alabanza pueden ir subiendo. Pedro, cuando es confrontado con el hecho que él ha negado a Jesús, se echa a llorar. Se echa a llorar. Tú y yo tenemos que aprender a llorar cuando el Espíritu Santo pone el dedo en nuestras vidas sobre esas áreas en las que hemos fallado a Jesús. ¿Ves? El acusador, Satanás, viene a traer condenación. El acusador viene y te dice: eres cristiano, pero mira cómo te comportas. Y nos alejamos de Dios, nos escondemos de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo viene a tu vida y mi vida para poner el dedo sobre una área en la cual hemos estado fallando a Dios, el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento, nos lleva a un quebranto y a un llanto. ¿Por qué? Porque nos acercamos a Dios y vamos a encontrar su gracia y su perdón. Jesús, después de que resucita, Pedro no solo había negado a Jesús, Pedro había dicho: yo me regreso a la pesca, yo abandono esto, yo me voy a pescar de nuevo. Y Jesús se los encuentra pescando, no habían pescado nada. Y Jesús les da una pesca milagrosa, y luego Jesús los invita a sentarse a comer. Y se aparta con Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes. Le dice: apacienta mis ovejas. Pero no se lo dice una vez, no se lo dice 2 veces, se lo dice 3 veces. Las 3 veces que Pedro negó a Jesús, Jesús lo reafirma. Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Cuando tú y yo fallamos, cuando tú y yo pecamos, si venimos quebrantados delante de Dios, genuinamente quebrantados, escúchame, tenemos un Padre tan bueno, un Dios tan bueno. Él nos levanta y nos restaura. Él nos reafirma.
No hay nadie aquí, no hay nadie que está escuchándome el día de hoy que está fuera de la gracia y el perdón de Dios. No importa cuántas veces le hayas fallado, no importa cuántas veces has tropezado y caído, Él te vuelve a levantar y Él te vuelve a afirmar. No solo lo levantó, lo restableció en el llamado que Dios tenía sobre su vida. Y hoy Dios, el Espíritu Santo, está hablando a nuestros corazones. Y tal vez hay cosas que hemos hecho, hemos caído corto de la gloria de Dios. Y el enemigo lo ha estado usando en tu vida para aplastarte. El enemigo te ha estado diciendo: es que tú no puedes, tú nunca vas a lograr nada, tú nunca vas a poder servir. Pero Dios hoy viene a afirmarte de nuevo que si hay ese quebranto en nuestras vidas, Él nos restaura. Vamos poniéndonos sobre nuestros pies.